Muy buenas, el Padre Tony nuevamente en contacto con todos ustedes, con nuestros queridos feligreses de la parroquia de Lourdes y todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Lo que quisiera compartirles en estos momentos es algo que tenemos muy encima de nosotros. El próximo domingo van a ser elecciones municipales en el país. Y entonces, como cristianos, nos preguntamos nosotros cuáles serían los criterios para votar en las elecciones. Podemos votar cualquier cosa, cualquier candidato, cualquier programa. ¿Qué criterios deberíamos tener? Pues es lo que quiero hablar y compartir con ustedes y proponerles algunas cosas. Entonces, comencemos así con algunas cosas muy generales. De la opción que tomemos en las elecciones dependerá que tengamos una sociedad más justa, más fraterna, democrática o una sociedad desigual, racista y conflictiva. Es decir, que el votar, el participar en las elecciones, bueno, pues nosotros vamos a hacer que nuestro país vaya en una dirección o en otra. Algunas cosas que deberíamos hacer, ¿verdad? Antes de ir a las urnas, a las elecciones. ¿Qué cosas deberíamos hacer? En primer lugar, analizar los programas de cada partido y preguntándonos cómo quedan los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, cómo quedan los pobres, los más vulnerables, los trabajadores y trabajadoras, los pensionistas, los jóvenes y ancianos, en situación de dependencia, si elijo a este o aquel partido. Entonces son cosas previas que deberíamos hacer todos, no solamente como cristianos, sino como ciudadanos. Y ahora vamos a señalar algunos criterios en base a la ética social, a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, muy general, toda persona responsable, honesta y con principios éticos y morales debe ir a votar. Es un derecho y un deber. Si no, no nos quejemos después de cómo marcha y cuál es la dinámica de la política en nuestro país y en cualquier parte. Y ahora vamos a mencionar pues algunos criterios que nos pueden ayudar. Entonces voy a ir mencionándolos y después cada quien que reflexione y que se apropie de ellos y que los utilice para tener un criterio, hacer un discernimiento y elegir en coherencia con nuestra fe cristiana. En primer lugar, votar al partido y candidato que busquen una sociedad más justa, libre y respetuosa de la diversidad. Fíjense qué bonito, una sociedad justa, libre y respetuosa de la diversidad. Otro criterio que puede ayudarnos, votar por quienes presenten un programa serio de desarrollo sostenible, es decir, que no solamente sean programas donde lo económico sea lo principal y esté en manos de unos pocos. Otro criterio puede servir, nos puede iluminar. Votar por los partidos que promueven los servicios sociales, sanidad, educación, salud, infraestructura, servicios sociales. Otro criterio para ver por quiénes podríamos y deberíamos votar. Todos aquellos que proponen salarios dignos y pensiones dignas. Hay salarios que no son dignos y pensiones que no son dignas, que no alcanzan para el mínimo vital de personas, familias y agrupaciones. Otro criterio que pueda ayudarnos, los que defienden la reforma laboral. Entonces, los programas laborales tienen un periodo de inicio y de caducidad. Entonces a veces se vuelven obsoletos, hay que cambiar cosas. Entonces estar abiertos a que se haya una reforma laboral que vaya sobre todo en función de las mayorías y de los trabajadores. Otro criterio, a los que priorizan el bien común sobre la propiedad privada absoluta. La Iglesia insiste, no se cansa, repite una y otra vez, no solamente por medio del Papa y de nuestras autoridades eclesiásticas, sino el bien común
y no el bien de minorías, de grupos, de personas muy reducidas y que se benefician con una sociedad como la que tenemos. Otro criterio, votar por los que protegen el medio ambiente, cuidan de la naturaleza, nuestra casa común, fundamental, y mantengan una postura firme frente al cambio climático. Eso que cada vez nos va afectando más profundamente. Es impresionante el deshielo de los grandes glaciares a nivel mundial o la sequía que se está dando en el Amazonas. Otro criterio que puede servirnos, a los que defienden la igualdad de género, porque tanto hombres como las mujeres tenemos la misma dignidad. Es decir, que no hagamos programas políticos y candidatos, ¿verdad?, que sean muy desbalanceados y que solo tengan en cuenta el varón o la mujer, sino que es fundamental que se tenga en cuenta tanto a los varones, a los hombres como a las mujeres. Otro criterio que nos puede ayudar, votar por aquellos que defienden la dignidad de todas las personas a causa de su orientación sexual. Entonces, discriminar por este criterio no sirve, no es justo, no es ecuánime. Entonces, sea varón, sea mujer, sea lesbiana, sea homosexual, sea de la orientación que sea, ¿verdad?, todas las personas tienen su dignidad. Entonces, votar por los que defienden la dignidad de todas las personas. Votar por todos aquellos que proclaman que la libertad es inseparable de la justicia social y distributiva. Entonces, vivimos en sociedades, ya tenemos experiencia. Cuanto más sea en función de la distribución, de la justicia social, ¿verdad? No justicia para unos pocos, para unas minorías, justicia social es justicia para toda la sociedad, para todas las mayorías. Otro criterio que nos puede servir, a los que estén abiertos a la acogida de migrantes y refugiados, de acuerdo con lo que Jesús nos enseñó y las orientaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenios internacionales. Nosotros aquí tenemos un flujo bastante importante de migrantes, entonces tenemos que acogerlos, tenemos que recibirlos o ayudar a aquellos que están en tránsito hacia otros países. Otro criterio que nos puede ayudar, votar por los que luchan, proponen una reforma fiscal seria y justa. ¿Qué significa esto? Que paguen más impuestos los que más tienen y no carguen el peso de los impuestos el pueblo sencillo, el pueblo llano, el pueblo que tiene menos recursos. Más impuestos para los que tienen más y menos impuestos para los que tienen menos. Otro criterio que se nos propone, pues votar por aquellos que se preocupan por el futuro de los jóvenes, concediéndoles posibilidades en sus estudios y trabajos y posibilidades dignas de vida. Los jóvenes, los relevos generacionales son importantísimos en la sociedad, en el mundo, en nuestro país, en la Iglesia. Entonces, que tengan ellos los medios para irse desarrollando. Entonces, el futuro de un país, de una nación, de la Iglesia, están los jóvenes. Entonces tenemos que apoyar por aquellos que se preocupan por el futuro de los jóvenes. Otro criterio, a los partidos que asumen el diálogo como vía de resolución de conflictos. Esto es importantísimo. Viendo nuestro mundo, cómo está la política, es una lucha de poderes, una geopolítica a ver quién puede más, a ver quién manda más y a ver quién se impone más. Si no hay diálogo, lo vemos en el conflicto, en Gaza, en el Medio Oriente, tantos países, ¿verdad? Y no se buscan soluciones, no se dialoga, no se acepta y trata de imponerse la voluntad de una minoría. Los que tienen el poder, los que controlan en sus manos muchas de las realidades de nuestro mundo. Entonces, diálogo para resolver los conflictos. Otro criterio, deberíamos votar por aquellos partidos que tengan en su cúpula, que no tengan en su cúpula a personas que estén inmiscuidas en la corrupción, en la especulación económica financiera
o hayan evadido impuestos, enriqueciéndose a costa de los ciudadanos ni a los que niegan el cambio climático. Bueno, esto es muy importante porque uno de los mayores problemas en el país y a nivel mundial es la terrible corrupción que atraviesa, de las cuales están muy imbuidos nuestras clases dirigentes a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel organizacional, a nivel mediático. Entonces, no votar a gente que esté implicada en corrupción, la especulación, evadan impuestos y se enriquecen a costa del resto de los ciudadanos. Tampoco votar por los que utilizan la mentira y la difamación para lograr votos. Tiene que haber transparencia. Entonces, nosotros le decimos que lo que abunda en nuestro mundo son las fake news. Entonces, que eso termine y que haya transparencia, rendición de cuentas y que se actúe con honestidad y no manipular todo con tal de conseguir votos. Unas elecciones en ese sentido serían profundamente negativas. Sí, otro criterio que nos puede servir, no votar por los que rechazan a los migrantes y a los que son de otra religión. Entonces somos ciudadanos universales. Y si vamos viendo la historia de todos los países que son más ricos en este mundo, son países de migrantes. Se formaron con migrantes que vinieron en diferentes momentos y épocas y que fueron los que hicieron avanzar el país, la nación, la economía. Entonces, no votar por los que rechazan a los migrantes o los que son de otra religión. Es que yo no voto por los musulmanes, es que yo no voto por los budistas, es que yo no voto por los que son de tal secta, de tal denominación. No, la vida política es para todos, para toda la sociedad. Otro criterio, no deberíamos votar a los que niegan la violencia de género. Vivimos en sociedades muy patriarcales, donde todavía nos falta mucho para que la relación varón-mujer en la sociedad tenga los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades. Y eso se impone, por eso se llama de violencia de género. Entonces, no votar por aquellos, ¿verdad?, que promueven todo eso. Y por último, vamos a decir otro criterio. Tampoco votar por aquellos que utilizan la religión con fines ideológicos y políticos. Eso se está dando en estos momentos y se ha dado en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia. Los grandes imperios y los grandes países, ¿verdad?, utilizan la religión conforme a sus beneficios y a sus criterios, que no son éticos, que no son morales, sino que son ideológicos porque lo que buscan el poder. Podríamos resumir diciendo, los cristianos, ¿qué buscamos? Una sociedad equitativa y libre, que responda al espíritu de Jesucristo, que es el amor y la fraternidad universal, sin distinción de color de la piel. Jesús nos enseñó a aceptar la diversidad cultural y a convivir con todas las personas sin discriminación, sean de la nación y religión que fuera. El reino de Dios que Él proclamó es el reino del amor y de la paz. De la opción que tomemos en estas elecciones dependerá que tengamos una sociedad más justa, más fraterna y democrática, o una sociedad, contrariamente, que sea desigual y conflictiva. Bueno, pues son algunos criterios que espero que puedan ayudar y que puedan servir y que los utilicemos de cara al tipo de país que nosotros queremos construir y que queremos hacer, y los medios que utilizamos pues son sencillamente las elecciones, ¿verdad? Entonces, que sean instrumentos que nos ayuden para todo esto. Pues muchas gracias por su atención y que sigamos siempre los principios de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, y luego lo que encontramos en el Evangelio y lo apliquemos a nuestro mundo, a nuestro medio, a nuestra sociedad y a nuestro país.
Pues muchas gracias, que el Señor los bendiga y acompañe. Feliz día.